Me da gusto, Miguel, que esté aquí. Bueno, pues vamos a iniciar con un informe sobre la reforma electoral que se discutió ayer. Como era de esperarse, se rechazó la reforma constitucional porque los partidos, el bloque conservador, no quiere que los ciudadanos elijan a los consejeros. Eso fue lo que rechazaron. También rechazaron el que se redujera el presupuesto del INE, que es de los más onerosos, es el presupuesto más alto en el mundo para la organización de elecciones. También eso lo rechazaron. Rechazaron por lo mismo que en vez de 500 diputados solo fueran 300 y que no haya diputados plurinominales o de listas. Y rechazaron el que disminuyera el presupuesto a los partidos. Eso fue lo que rechazaron. Por eso decidimos enviar una iniciativa de reforma a la ley electoral, porque la reforma constitucional, como lo hemos venido diciendo, requería de 2/3 partes de los votos, es decir, de 500 votos, 334 para poder reformarse la Constitución. Y como se unieron, como siempre, el PRI y el PAN, pues no se tuvo esa mayoría que se necesita para la reforma constitucional. Sin embargo, cuando se trata de reformar leyes, solo es mayoría simple, la mitad más uno. Claro, no es lo mismo una reforma constitucional a una reforma de ley. Se llevó a cabo esta reforma, o ya se aprobó la reforma de ley, que solo requiere la mayoría simple, pero está acotada porque no puede contravenir o contradecir lo que está en la Constitución. Entonces son márgenes muy estrechos. Sin embargo, con esos márgenes, sin violar la Constitución, se logró ya en la Cámara de Diputados la aprobación de la ley electoral. ¿Qué beneficios? Aún parciales. Pues que sí se redujo el gasto del INE,
porque habían muchas oficinas duplicadas y se hizo pues un ajuste, una integración. Y otros gastos en general se logró un ahorro como de 3.500 millones de pesos. Algo es algo. Con la reforma a la Constitución, el ahorro hubiese llegado hasta los 15.000 millones. También se logró de que no se facilite la compra del voto, porque nuestros adversarios conservadores pues tienen mucho dinero. Casi todas estas organizaciones políticas o de la llamada sociedad civil son financiadas por la oligarquía, por los potentados de México, que no quieren la democracia, porque no quieren que el pueblo sea el que mande. Quieren ellos tener poder económico y poder político, ser los dueños de México. Entonces se logró el control sobre todo de los llamados monederos que se entregan antes de las elecciones. Dinero en efectivo, tarjetas. Y se logró también facilitar el voto, que eso fue muy importante, de nuestros paisanos en el extranjero. Se aprobó en la Cámara de Diputados esta ley, pasa a la Cámara de Senadores y luego seguramente los del bloque conservador van a acudir a la Corte para pedir que se declare inconstitucional y van a ser los ministros de la Corte los que van a decidir. O sea, esto apenas comienza. Pero también es importante que no se abandone esta lucha, que sea tema de discusión en la próxima campaña presidencial. Para seguir impulsando la democracia. Que se mantenga esta demanda de que sea el pueblo el que elija a los consejeros del INE, no los partidos. Y que no se gaste tanto dinero en las elecciones,
que no haya tantos diputados. Sería cosa de ver, a lo mejor hoy lo podemos constatar, de cuántos diputados hay en otros países y cuántos hay en México. Pero quien va a informar, porque es el experto, el especialista en la materia, es el secretario de Gobernación. Él sabe bien qué contiene la ley que aprobó la Cámara de Diputados y la ruta que vamos a continuar. Adelante. Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas, a todos. Efectivamente, una vez que anoche los integrantes del bloque conservador votaron en contra de la iniciativa de reforma constitucional que se había propuesto, que entre otras cosas contenía que los consejeros electorales fuesen designados de manera directa por el voto popular, lo mismo que los integrantes del Tribunal Electoral de la Federación, contenía una reducción de aproximadamente 15.000 millones de pesos en el gasto tanto del Instituto Electoral como del Tribunal Electoral y en la organización de las elecciones. Contenía la reducción o proponía la reducción de los legisladores, los diputados y senadores plurinominales de 500 a 300 y de 128 a aproximadamente 78, una reducción también en el número de los integrantes de los cabildos. Hoy hay ayuntamientos pequeños que tienen 14, 15, hasta 20 regidores y se reducía proporcionalmente hasta 7, lo que representaba un ahorro también en la operatividad de los municipios. Pues esto fue rechazado anoche. Nosotros habíamos presentado una iniciativa de reforma a las leyes secundarias, son básicamente 6 las leyes que fueron modificadas. Finalmente esta iniciativa contó con 261 votos a favor, 216 votos en contra, aunque los legisladores del bloque conservador ya no se quedaron a la votación, abandonaron el recinto y se modifica entonces la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En todas estas modificaciones no hay ninguna inconstitucionalidad porque se respetó estrictamente lo que mandata la Constitución, incluso se fue más allá, como ahora detallaremos, en el voto de los residentes en el extranjero. Básicamente se trata de una reducción sustancial en el aparato administrativo del Instituto Nacional Electoral, se le quitan facultades a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, que incluso era quien administraba el gasto del instituto. Ahora se le otorga esa facultad a 5 consejeros designados expresamente por el Pleno y hay una reducción de aproximadamente 3.500 millones de pesos en lo que corresponde a la operatividad del Instituto Nacional Electoral, que se complementa con el gasto de los organismos locales o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y habrá finalmente un ahorro, una economía de un poco más de 5.000 millones de pesos en este primer año. Se suprime duplicidad de funciones de áreas administrativas del Instituto Nacional Electoral, se reduce de 300
oficinas distritales a 264, y todo esto pues ayuda a hacer más barato, más económica la elección. Por primera vez se reconoce que los migrantes o los residentes o los mexicanos que se encuentran en el extranjero van a poder votar por internet. Lo van a poder hacer no nada más con su credencial de elector, sino pueden optar por ejercer su derecho al voto con su pasaporte o con la matrícula consular vigente, lo que facilita finalmente la participación. Ahora se le garantiza todavía mayor secrecía al hacerlo vía internet en una aplicación que estará a disposición días antes de la elección para que ellos puedan ahí emitir su voto. También por primera vez se suprime o se prohíbe que se hagan uso de instrumentos como los monederos electrónicos, como las tarjetas de prepago que servían para coaccionar y para comprar el voto el día de la jornada electoral. También se reconoce constitucionalmente que no pueden ya el Instituto Electoral o el Tribunal Electoral de la Federación imponer penalidades o impedir o negar el registro a candidaturas sin que haya más allá de los requisitos que constitucionalmente están señalados para participar. Esto es, que ya no podrán ellos establecer criterios para anular candidaturas. Se garantiza pues la libre participación de los ciudadanos, se reduce sustancialmente el gasto del Instituto Electoral y se sientan las bases para que en los próximos procesos electorales pueda ya desarrollarse el voto electrónico que tanto se ha demandado y que haya cada día mayor seguridad, que se evita la compra de los votos, sobre todo con la supresión del uso de los monederos electrónicos, de las tarjetas de prepago, de las tarjetas de débito que se le llaman así, que pues en el anonimato permitían que hubiese compra de votos. Básicamente eso es lo que contiene esta iniciativa de reforma constitucional. Pasa ahora la minuta al Senado de la República, donde seguramente será votado en las próximas sesiones. Pues básicamente eso sería.